las obras de la primera fase ya han sido finalizadas y consistían en el arreglo de la cubierta, la primera fase, la cubierta de la nave principal. En el interior todavía sigue habiendo algunas cosas, pero todo lo que es el exterior de la cubierta está terminado. Al iniciar las obras de la segunda fase, empezábamos en el interior de la cubierta de la nave de San Lorenzo. Teníamos que realizar, como veis en las bóvedas, teníamos que realizar el refuerzo de la bóveda de ladrillo que se ve sobre el cancel de la entrada norte, porque el ladrillo, bueno, pues se deshacía y tal, y la bóveda desde arriba presentaba fisuración. A la hora de ir a limpiar para ver cómo estaba la base de esa bóveda, se descubre, se ve que lo que hay es una cantidad de escombros enorme, o sea, aparte de restos de obra y tal, había escombros en una altura más o menos de 1 metro. Y debajo de ese metro, o sea, había palomina, había restos, palomina, más restos, más palomina, y debajo de esa palomina empiezan a aparecer huesos. Empiezan a aparecer huesos en la zona oeste de esa bóveda de ladrillo, que es cuando os enterasteis la primera vez, ¿no? El tema de los huesos. Pensábamos que había menos, pensábamos que había pues 15, 20, 30 como mucho. Pero a la hora de ir a mirar, porque se hizo la limpieza ya general de toda la parte de arriba, en la segunda bóveda, sobre la capilla penitencial, empiezan a aparecer huesos en lo que es todo el refuerzo de bóvedas y alrededor de toda la bóveda en 1 metro más o menos. Y ya, bueno, pues Julián os puede seguir diciendo dónde están. Ah, bueno, sí, hay una grieta en lo que es la parte norte, paralela prácticamente a la fachada, que creemos que es del terremoto de Lisboa. Aparece, ahora lo veréis, en un muro una grieta pues de un espesor de unos 10 centímetros, que podemos meter el brazo, y sigue por todo lo que es el forjado, vamos a llamarlo así, la continuación de las bóvedas, hasta el final el encuentro del muro norte con el oeste. Allí me estaba comentando ahora Leticia que tiene incluso 60 centímetros de profundidad, pero de unos 15, 20 centímetros de anchura hasta 11 metros, prácticamente todo lo que es el muro. ¿Vale? Eso viene del terremoto de Lisboa. Allí en esa zona hay un hueco a la hora de hacer las capillas y tal, que es donde se han encontrado más huesos, y ahora os lo comentará Julián. De la planta general de la Iglesia de la Asunción, y podéis ver perfectamente la zona encima de la capilla penitencial, de la capilla de los Calatravos, las zonas donde han aparecido los huesos. Comenzaron realmente a aparecer en unos cuantos, entre 10, 15, en esta bóveda de la capilla de San Lorenzo, pero apenas fue a comenzar a limpiar, como ha dicho Gloria, los escombros que había, que se superponían, pues cubriendo parte de la bóveda de la capilla penitencial. A quitar esos 60-70 centímetros de escombro, ahí veis la zona concreta, vista desde la cara norte. Esta es la hornacina que contiene la capilla del Cristo, el Cristo de la capilla penitencial, visto desde el exterior. Esta es la altura en la que aparecieron los huesos, y todo esto bajaba hasta el suelo, casi 13 metros de profundidad, todo lleno de huesos. ¿Veis la capilla vista por dentro? El hueco de la hornacina, pues todo esto desde mitad de la bóveda superior hasta abajo, incluidos los hombros laterales de la hornacina, estaban rellenos de huesos. Ahí veis una imagen. Antes de comenzar de nada, simplemente se iba a proceder a una limpieza normal, porque había cascotes, había escombros, pues de restauraciones, de cambios de tejado, pero seguramente desde a lo largo del siglo XX, incluso antes del siglo XIX, pues que se han ido acumulando ahí. No los han limpiado. La sorpresa fue cuando, bueno, siguiendo con la limpieza, pues ya empezaron a aparecer los huesos. Aquí me he tenido que saltar algunos, bueno. Y en estos laterales de la bóveda, que son los que refuerzan la bóveda principal de la capilla penitencial, estaban todos llenos de huesos que al principio pues eran principalmente cráneos
huesos largos, es decir, huesos de brazos, de piernas, algunos parte de la coxis, de lo que es la pelvis, principalmente como si se hubiera extraído los principales huesos de algún sitio, de las tumbas normalmente, que es de donde salen. Se fueron limpiando. Este es otro de los laterales de esa bóveda, incluso en esta zona era donde estaba la escultura del Santiago, no, del San Cristóbal, que está abajo en la entrada de la iglesia, estaba situada aquí. Estos escombros que se amontonaban alrededor de la nave producían una serie de humedades que provenían lógicamente de roturas del tejado y que fueron los que provocaron que las pinturas de abajo de la bóveda estén maltrechas. Entonces haya que restaurarlas ahora mismo. Se limpió eso y en principio parecía que la zona se concentraba ahí, pero ya se vio que en la parte norte, en ese agujero que hemos visto anteriormente, limpiamos primero estas zonas, estos pequeños... bueno, pero esas zonas oscuras alrededor de la este se limpiaron, pues ahí salieron ya por cerca de 100 cuerpos. Pero la sorpresa fue en este cuadro, que es el que está encima de todo lo que es la hornacina que hemos visto. Entre ese muro y el muro norte. Y es una zona de unos 7 metros. La puerta está aquí. Empezaron a aparecer en esta bóveda un poco y luego ya alrededor en lo que es todo el refuerzo. ¿Vale? Y luego ya detrás. Es una zona de unos 7 metros de largo por unos 60 de ancho y, como digo, casi 13 metros de profundidad. Volvemos a donde estábamos. Estas son las zonas que se limpiaron. Se comenzó en ese tramo rectangular. Ya veis cómo empezaban a aparecer envueltos en escombro, mucho escombro al principio, y huesos iban apareciendo. Conforme íbamos bajando, los escombros iban desapareciendo, y lo que había era tierra y huesos, nada más. Ya veis aquí, ya se ha bajado prácticamente unos 60-70 centímetros, continúan los escombros, mucho escombro y mucho hueso. Todos son huesos, por supuesto no son enterramientos, todos esos han sido volcados, han sido echados ahí, sin ton ni son. Entonces están revueltos todos los cuerpos que hay. Aquí tenéis una imagen de un corte en la que se ve cuál es el estado en el que se encontraba toda la... Esa imagen la tenéis en la hoja que os he dado. Cómo estaban los cuerpos y cómo nos los íbamos encontrando. Con el consiguiente problema de intentar no romperlos, sacarlos lo más enteros posibles, pero con una acumulación increíble. Aquí tenéis, en este caso, son huesos de brazos, de piernas principalmente, de otro tipo, no hay cráneos, como hemos visto en la anterior. Así hasta los 13 metros que llegamos abajo al suelo. Al principio pensábamos que eran mondas, es decir, de las tumbas se habían extraído los huesos principales. Cuando ya bajamos a partir de 3 metros, 4 metros, se comprobó que ahí había cuerpos enteros. Lógicamente los huesos más pequeñitos se suelen deshacer, entonces o se fracturan o están más perdidos, pero se ha comprobado que había huesos ya de todo tipo, de personas adultas, de niños, de todo mezclado, porque al principio eran personas adultas. Ahí veis los restos, ahí veis cómo se va bajando, cómo empiezan a aparecer ya los muros laterales de la capilla penitencial. Ahí veis la muestra de las enormes rajas que había provocadas por lo del terremoto, y estos son los paños que, digamos, van conformando las 4 paredes de esa estructura en concreto de la capilla. Aquí tenéis el frontal, al otro lado tenemos la capilla de San Lorenzo, a este lado tenemos la capilla penitencial. El arco que sube para arriba es el arco primero, porque primero se construyó para cerrar la capilla de San Lorenzo, porque es anterior a la capilla penitencial, que es posterior, y debajo hay otro arco que luego empezó a aparecer y que es el paso de la capilla de San Lorenzo a la capilla penitencial, por donde está ahora las puertas de hierro. Aquí veis, esta foto está hecha, esto que vemos aquí abajo es la hornacina, la parte superior.
Daros cuenta cómo va bajando por el hombro hacia el lateral hasta llegar a una profundidad de 4 o 5 metros, con un espacio de 1 metro y pico de ancho. Es decir, las condiciones luego de trabajo se fueron, la verdad, complicando bastante. Aquí tenéis otras imágenes, lo que os comentaba de los arcos y la famosa fractura. Esta es una imagen ya general de la zona de uno de los laterales del hombro ya terminada, con sus 13 metros de 12,60, 12,70 de profundidad. Esto es visto desde arriba, en las condiciones en las que abajo se tenía que trabajar, bastante peligrosas, pero bueno, se ha procurado que no se han puesto los medios necesarios para prevenir cualquier tipo de accidente. Y aquí tenéis otra vista desde otro lateral, de esa zona estrecha, como digo, de unos 60, unos 70 de ancho por 7 metros de largo. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Que la procedencia, evidentemente, son tumbas del subsuelo de la iglesia de la Asunción. Eso está claro, no viene de otro lado. La estimación de cuándo pueden ser, evidentemente, si la iglesia fue construida a comienzos de 1450, el siglo XV, y estuvo enterrándose hasta finales del siglo XVIII, en que la Real Cédula de Carlos III prohíbe los enterramientos en la iglesia y aconseja hacer los cementerios fuera de las ciudades por cuestiones de salubridad y de higiene, pues hasta esa fecha debemos tener enterramientos. ¿A qué época pertenecen estos en concreto? Es difícil, por ahora no tenemos datos suficientes. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado ningún elemento que nos pueda fechar, que nos pueda datar en esta zona donde hemos encontrado este osario, que al fin y al cabo es un osario lo que allí se construyó. No han aparecido monedas, no han aparecido nada, porque el sistema de enterramiento a partir del siglo XV, XVI, XVII y XVIII es simplemente el cuerpo va limpio. Todo lo más que puede llevar, alguna medalla, algún anillo, pero no hay nada de ajuar como ocurría en épocas anteriores, medievales o más anteriores, protohistóricas o romanas, que era ese ajuar que acompañaba al muerto nos permitía fechar exactamente. Esto se puede fechar, evidentemente, con carbono 14. Y nos daría las fechas perfectas. Pero bueno, ahora explicaré cómo podemos dar con ello. Se está llevando ahora mismo a cabo un estudio por 2 antropólogos forenses de la Universidad de Granada. Están trabajando ahora mismo allí en la iglesia y van a estudiar todos los restos que han aparecido. La estimación de individuos extraídos hasta ahora es de 5.000 a 6.000. Puede variar, ¿eh? No es una fecha, es fijo, porque seguramente conforme se vayan estudiando, pues a lo mejor nos da más, nos da menos. Hemos hecho un cálculo en base a los contenedores donde se han ido guardando los cráneos, entonces si hay 30 sacas o 25, pues es cuestión de multiplicar lo que cada saca más o menos cogía. De lo que se ha estudiado, de los 2.264 cráneos ahora mismo analizados, ya veis, 1.243 son varones y 1.021 son mujeres. La edad de la mayoría es de adultos, que va entre los 21 y 40 años, respecto a los maduros, que van de 41 a 60 años. Hay que decir que hay una importante población infantil, lo cual también demuestra que hay una gran mortandad infantil en la época. Pero esos son datos que se irán dando conforme se vaya avanzando en el estudio. Patologías que se han resolvido normalmente, principalmente en las caries, en los dientes. También hemos encontrado traumatismos. Hay un cráneo que veremos ahora que le pegaron un golpe pues, con un hacha o lo que sea, porque tiene una fractura enorme. Incluso se han encontrado afecciones por enfermedades como sífilis, que dejan su marca en los huesos de la cabeza. También trepanaciones, es decir, intentos de una cirugía muy básica en el cual se hacía un agujero intentando remediar los males, posibles tumores que tenían los individuos en los que apareció esas trepanaciones. Y el fin de estos restos, aunque ahora después seguiremos, es en lo que quiere la parroquia y lo que quiere don Enrique, es que vuelvan a su lugar de origen, es decir, el subsuelo de la iglesia de la Asunción. Para ello se quiere hacer una pequeña cripta, bueno, pequeña, que será bastante grande, en el que se almacenen todos, se dejen ordenados
¿Para qué? Pues porque ahora vamos a poder hacer un estudio, pero quizás dentro de 20, 30 años, con técnicas modernas, con técnicas más avanzadas, si alguien está interesado, pues puede acceder a ellos y completar esos estudios. Y luego, pues me parece también, moralmente, de que al fin y al cabo vuelvan a su estado, a su sitio donde estaban. En vez, porque había una solución muy fácil, que llevarlo al osario del cementerio y ya está. Pero bueno, son de aquí, son de la Iglesia de la Asunción, pues ahí van a volver. Aquí os pongo algunos casos. Trepanaciones. Esto es una trepanación en la que se hacía. La mayoría de las trepanaciones los individuos quedaban en el sitio, porque imagínense, hace 4 o 5 siglos, hacer un agujero en el cráneo, lo que conllevaba. Si el cráneo se percibe que ha crecido los huesos, pues es que pervivió el individuo. Pero como en este primero, que tenemos dudas si fue un asesinato por bala, porque es perfecto el agujero, o fue una trepanación. Eso ya no lo dirán los antropólogos. Pero estos son claros de trepanaciones realizadas. O traumatismos como este. Este recibió un golpe tremendo en la cabeza y daros cuenta la fractura que tiene. Esto es alguno de los casos que hasta ahora se han analizado. Hay muchos más casos, pero bueno, os pongo algunos. Y algunos de los elementos que se han recogido mezclados con los huesos. Aquí tenemos pues, una pequeña cerámica, seguramente del siglo XVI, del siglo XVII. Restos posiblemente, a lo mejor es un rosario posiblemente. Estaba yo pensando que podría ser algo, un colgante de cuello, pero si se toman las cuentas, posiblemente a lo mejor sea. Muy básico, pero podría ser. Y una cosa que se sabe de normal, una cabeza en este caso, que era de jabalí o de cabra, ¿no? De cabra. No sabemos qué hacía ahí. Estaban también los cuernos. O en este caso, pues un elemento propio de la iglesia, de una vela, un velamen, de contener algunas velas. Esta es la situación que hay ahora en las bóvedas, arriba de la cubierta, en la que hay alrededor de 120 sacas, ¿no? Me parece. 120 sacas, de las cuales pues unas cerca de 30 son de cráneos y el resto son pues el resto de huesos que se han ido acumulando y que son los que están estudiando los antropólogos allí en las bóvedas. Ahí tenéis la imagen. Quiero que veáis ahora una cuestión. Como digo, son de 5.000 a 6.000. Nos equivocaremos probablemente, para arriba, para abajo. No habrá mucha diferencia. Si cada cuerpo humano, nos hacemos la idea que tiene 206 huesos, estamos hablando que ahí arriba hay 1.200.000 huesos. Evidentemente, lo mismo nos vamos a equivocar porque faltarán muchos, pero es para hacernos la idea del trabajo, primero que ha supuesto extraerlos y el trabajo que va a suponer estudiarlos. Como digo, van 2.200, bueno, a fecha de martes, ahora mismo irán unos 2.600 ya estudiados y esperamos que para finales de mayo prácticamente lleguemos a los 5.000, aunque no se van a terminar de estudiar todos los cráneos, pero se seguirá después del verano. Ahí tenéis una imagen vista de tal cual es la situación de las bóvedas que está... ¿No se ve? Pues no sé por qué. No lo sé por qué. Algunas fotos os puedo pasar. ¿En vídeo? No, ¿eh? No sé. A ver si se pudiera ver. Cuando ahora apagamos las luces y les pones otra vez. Ese es el vídeo, ¿no? Sí, ese es el vídeo. No funcionaba. Esa bóveda es la principal. Esa es la de la nave principal, ¿eh? La principal, que es enorme. Y algunos sí habéis subido alguna vez, ¿no? Pues para que os hagáis una idea de cómo está
Era la única forma, porque no había otra manera de almacenar todo ese material, porque en cajas hubiera sido tremendo almacenarlo. Entonces son unas sacas especiales, totalmente limpias, en las que se ha ido guardando por un lado los cráneos, por otro lado los huesos largos, y ahora ya son los antropólogos los que los van seleccionando y los van colocando ya según lo que vayan recogiendo. Ahora están con los cráneos. Los cráneos luego eso habrá que sacarlo por una de las ventanas de arriba, evidentemente para bajarlos abajo. Estos individuos van a salir ahora individuos in situ, en enterramientos in situ, en sus cajas, tal como fueron enterrados pues, hace 300, 400, 500 años. La idea es, si pudiera ser, encontrar los inicios, las primeras construcciones de la iglesia, porque esta iglesia no nace de repente en el 1450, 1460 que se inicia, no se le ocurre a los valdapeñeros que hay en ese momento, vamos a hacer esta iglesia, no, eso nace porque antes hay algo más, hay digamos un inicio que suelen ser ermitas, suelen ser pequeñas parroquias o alguna pequeña fortaleza, como siempre se ha hablado de que la iglesia es una fortaleza, pues eso vamos a intentar localizarlo. Evidentemente puede estar muy alterado porque las iglesias se han utilizado hasta el siglo XVIII como los únicos cementerios de la población. Es decir, en Valdepeñas, desde el siglo XIV o XIII que se funda, hasta finales del XVIII, que es la Real Cédula de Carlos III, prohíbe totalmente enterrar en las iglesias porque era un hervidero de insalubridad las propias iglesias. Es decir, enterraban y muchas veces a nivel prácticamente enterraban y tapaban ligeramente simplemente, y las esteras que se utilizaban entonces mucho porque era tierra batida o simplemente baldosa roja la que tapaba los suelos, pues por entre medias los olores subían. Y eso hay un escrito de la época y los trabajos, era insoportable. Entonces, por cuestiones de salubridad, Carlos III prohíbe y saca todos los enterramientos fuera. Pero entonces era el único sitio donde se enterraban las iglesias y alrededor de la iglesia. Seguramente la plaza principal, la Plaza de España, parte de la Plaza de España, debajo esté llena de enterramientos también. Claro, ahí cada familia tenía su sitio, igual que un cementerio actualmente tiene su sitio. Se va llenando los sitios, en 4 siglos se van llenando generación tras generación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se hacen mondas, se hace limpieza de las tumbas, como actualmente se suele hacer también. Se sacan los huesos principales, lo que pasa que ahora se dejan en la misma tumba, arrinconarse en un lateral, pero aquí se lleva a esta zona, que probablemente se utilizó como osario. Una vez que a partir de 1620, que creo que se termina la capilla penitencial de construir, pues se hace este hueco. Por las circunstancias que sea, porque no les quedó otro espacio, porque la bóveda no podía ser más amplia y quedó este espacio. Pues lo utilizaron para echar todos los huesos, como osario, porque todas las iglesias tenían su osario, pero normalmente estaban en cristas abajo. Lo raro es tenerlo arriba, por el trabajo que supone llevarlos arriba. Entonces todo esto procede de eso, de mondas y limpiezas de las propias familias. Familias, pues hay enterramientos seguramente a 4 y 5 metros de profundidad, pero a lo largo de las generaciones se van llenando, llegan las familias, quitan los más antiguos y los echan a los osarios para volver a seguir enterrando. Hasta 1820, que creo que me dijiste que era 1819, que es el último enterramiento que se hace en la iglesia de la Asunción. Todo este periodo, de 1400 a 1800, no lo sé si tendremos tumbas anteriores, si llegaremos a localizar tumbas anteriores o estructuras anteriores de posibles edificaciones anteriores, pues lo iremos dando a lo largo de este verano, que se va a ir trabajando en ello. Esto es lo principal, digamos, de este mes de trabajo que se ha estado allí llevando a cabo. Este muro está en la parte norte. Ahí es donde estaba. Esta es la entrada por la parte norte. La esquina. A partir de aquí estaba la antigua zapatería. Sí. Aquí arriba hay una entrada. Hay un escrito de 1801 no me acuerdo quién hace una visita a la iglesia para ver el estado de la iglesia, porque se hacían visitas para posibilitaban reparaciones y nos habla de que en esta capilla penitencial, a mano derecha, es decir, en este muro de la derecha, se entraba a una pequeña habitación por la cual se subía por una escalera al granero.
Eso antes de construirse la zapatería. Esto está hablando de 1801, es decir, cuando estaba eso. Adosado a la capilla penitencial. Probablemente esa sea la zona de subida, porque aquí hay una puerta arriba, sea la subida para echar flor, porque es la forma más rápida de llegar de acceder a la bóveda. Porque si tuviera que hacer lo que tenemos que hacer ahora nosotros para acceder a la bóveda, es imposible. Sí, pero bueno, ahora lo vamos a ver cuando se quite lo de la ley. Es imposible. Pero esa es nuestra idea de que aquí había, porque tenía la iglesia, tenía su granero, tenía sus bodegas, y este es un granero, probablemente, que luego ya cuando se hace la zapatería o posteriormente se derriba y solo queda como resto una entrada aquí arriba. Pues desde aquí abajo hasta aquí arriba, la bóveda ya está bien por aquí, es lo que está todo. Son 14 metros y medio. Y doña Polita, porque yo creo que la financió la iglesia, la financió el ayuntamiento, y doña Polita era la encargada de llevar las temas. Y conociendo doña Polita, yo sí la conocí, bueno, porque no yo todavía, ella creo que todo se llevó a hacer. Sí. Entonces no pueden ir ahí, ni son de la guerra civil, como se ha dicho también, ni son de otras guerras, porque si imaginaron la guerra civil, no hemos traído todos los votos de la guerra civil aquí. No. Es un osario, como toda iglesia tenía. Sigue pasando la excepción, que vayan grabando. Y así como principalmente no lo hemos de encontrar. A veces era imposible no pisar por intentar tocar la favor. Son restos humanos, son personas que estaban Ahí se ha estado todos los días pendiente, ha sido Felipe, que fue el segundo arqueólogo que Julián nos dijo que teníamos que tener y contratar, ¿no? Y es el que ha llevado todo ese proceso con los albañiles para se ha ido derribando, que todo se respetase. se ha ido derribando, eso no implica que eso se nos haya escapado, eso se volado probablemente, pero vamos, no creo que distorsione la historia de Valdepeñas ni la historia de España, eso sí que. Y ya las imágenes pues van un poco detallando, como se ha ido bajando, poco a poco, como iban apareciendo los mundos laterales que han conformado el espacio. Esta última, sobre todo, se ve perfectamente el trabajo desarrollado de abajo. Los datos que los damos, que los he pasado en la página. O sea que al final se han encontrado un montón de metros abajo. Pues más o menos 1,5 metros por unos 8 metros y por 14 días de trabajo. 14 y pico. ¿Qué pasa? Ay, espera, no la quites. Por ahora queda 1 metro, 1,5 metros que saldrán pues otras 2 o 3 sacas por ahí. Esto decía Julián, retrasa las obras, claro que la retrasa. Pero la base va retrasando también el suelo. Ay, echa para atrás la de los objetos. Ya como se dice Que la has normalmente, dejado. pues de perdidos al río es lo que tardemos a hacer. Ya. Porque lo que importa es dejar la iglesia bien. Sí, no vamos a ir diciendo. Claro. La estimación que había para que una colaboradora La estimación era a marzo del año que Del viene. año que viene. Pero Ya hasta que se termine bien. Lo vamos a intentar. vamos a intentarlo todo. Ya, ya. Eso Julián es el que nos puede poner las pegas, no por él, sino por lo que hay que hacer el estudio. Me pongo Los delante estudios de Sí, todo va a de depender campo en el suelo. de. Lo de la grija, lo que nos lleve, si la encontramos fácil, si no. Claro, es que Entonces, ya no nos ponemos si tiempo. dan permiso para hacer la propuesta de gloria de la cripta, son bastantes metros cuadrados, pero no sabemos la profundidad que pueden estar las tumbas. Claro, es que Entonces, ahí van a salir no solamente los muertos que tenemos, sino todos los muertos que están ahí. Según los escritos, hay tumbas que tienen 3 y 4 metros, suponen en cada tumba 4, 5 o 6 individuos más. Muy colocados, muy bien, las filas, porque eso normalmente estaba muy